que habían detectado 4 funcionarios que estaban entonces en activo, que estarían presuntamente implicados en algunos delitos. Entre ellos se documentaba en este mismo oficio que había casos de soborno, casos de contrabando de hidrocarburos, de pepino de mar, también algunas extorsiones a agentes aduanales y la manipulación o presunta manipulación del sistema que tienen de detección en las aduanas. Ahí se decía que por instrucciones de usted, presidente, pues se había solicitado que estos funcionarios, que entre quienes estaba uno de nombre Juan Carlos Madero, que era el ex jefe de operación aduanera, pues fueran cesados y además que se les procesara judicialmente. Sí se les cesó, se sabe que ya no forman parte de las aduanas, sin embargo no se tiene todavía conocimiento de qué pasó con esas denuncias penales, si se hicieron, si no se hicieron, porque todavía no se gira ninguna orden de aprehensión al respecto. Entonces preguntarle, presidente, si usted tiene alguna actualización de este tema de las aduanas tan importante, el combate a la corrupción, o en su caso si pudiera venir el actual titular de la Agencia Nacional de Aduanas, el general André Foulón, pues para que nos comente cómo va el combate a la corrupción en términos generales y además en este caso, presidente. Yo pienso que podría ser bueno que el informe el general Foulón, como ustedes saben, en las aduanas había mucha corrupción. Es histórico, hay anécdotas. Siempre recuerdo la anécdota del que jugaba dominó con don Adolfo Ruiz Cortines, era su amigo, y lo encampanaron, lo sonsacaron, diciéndole que si era amigo del presidente y jugaba dominó con él, que por qué no le pedían ser director de una aduana, porque era sinónimo de corrupción. Era un botín, una aduana. Aplicaba aquello de no me des, ponme donde hay. Y entonces, después de una partida, le dice, ¿no? Oye, Adolfo, ayúdame, si somos conocidos, estudiamos juntos en Veracruz, ¿por qué no me das una aduana? Don Adolfo, que era un presidente honesto, de los pocos, porque a él le tocó llevar a cabo una reforma para frenar la corrupción que estaba desatada cuando llegó. Hay pruebas de eso. Lo mencionan don Jesús Silva Gerso y otros escritores. Le reconocen eso a don Adolfo. Y le dijo, sí, déjame pensarlo. Y al siguiente fin de semana, en Los Pinos, pues ya le respondió el presidente, oye, ¿me pediste esto? Sí,
Nada más que si ocupas ese cargo ya vas a tener que ver todo con el secretario de Hacienda y ya no vamos a poder jugar dominó, ya no nos vamos a poder reunir. Entonces, tú decides, la aduana o jugar con dominó los fines de semana con el presidente. Y como era pues una gente buena, que lo habían encampanado, dijo, no, mejor vamos a seguir jugando dominó. Pero así, todavía a mí me tocó que gobernadores manejaban aduanas. AMLO pide a la UIF ampliar información sobre denuncia contra Genaro García Luna en la Corte de Florida. López Obrador dijo que además solicitará al fiscal Ger informe sobre las denuncias que hay en México contra el exfuncionario. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez, amplíe la información sobre la denuncia civil en una corte de Florida contra Genaro García Luna y una red de corrupción que desarrolló el exfuncionario. Que venga de nuevo Pablo Gómez y les explique, que nos amplíe la información sobre estas denuncias, cuáles son los contratos que se otorgaron, cuándo, por qué monto, cuáles son los bienes que se adquirieron, quiénes son los responsables, en dónde están los bienes y cómo va la denuncia, dijo el presidente López Obrador. En conferencia de prensa, el presidente López Obrador dijo además que, respecto a su autonomía, solicitará al fiscal general de la República, Alejandro Gers Manero, informe sobre las denuncias que hay en México sobre el exsecretario de Seguridad del expresidente Felipe Calderón y otros ex servidores públicos. La Fiscalía puede informar, no necesariamente aquí, porque es una institución independiente y autónoma. Podemos pedirle al fiscal si no tiene inconveniente, porque hay que ver el asunto legal sobre el debido proceso. Si puede hacerlo, me comprometo a transmitir esa preocupación y a ver qué nos dicen, expresó López Obrador. López Obrador recordó que la Fiscalía General de la República investiga a García Luna y a su grupo, quienes de acuerdo con la UIF tejieron una red de corrupción que incluye a familiares, por medio de la cual obtuvieron 30 contratos con diversos órganos de seguridad pública en México, a partir de los cuales se extrajeron recursos públicos por un monto de 745.9 millones de dólares. Esos recursos fueron transferidos al extranjero mediante mecanismos dirigidos a ocultar el rastro mediante la utilización de paraísos fiscales y aplicados en la adquisición de bienes muebles e inmuebles y otros activos, en el estado de Florida, Estados Unidos.